Hazte más fuerte a través de lo que viviste. ¿Por qué un secuestrador se hace secuestrador? Porque tuvo una vida justamente que no pudo reparar. Decidió de otra forma a lo que él vivió, pero hacer algo parecido, que es maltratar. Tú repites patrones por dos motivos: por aprendizaje y por lealtad. Yo me quiero aferrar a mi historia, a esa maldita cosa que me pasó, porque si yo perdono, es como si olvido y no quiero. Cuando vivimos algo muy fuerte los seres humanos, tenemos un gran riesgo, que eso se vuelva nuestra identidad y nos nombramos así. No puedo decirte que uno supera todo, pero por lo menos hay que tratar de recuperar lo que era más importante para ti. ¿Qué descubriste tú en tu secuestro? Tuve una intuición porque yo vi un carro extraño a la distancia y sentí algo acá que no quise escuchar. Te pueden robar todo, menos tu derecho a pensar y sentir. ¿Cómo elegiste ser secuestrado? Y ese fue el principio de una relación especial entre nosotros, de una conexión. A nadie le había interesado mi vida y te la voy a contar. Y ahí se lanzó a contarme su vida desde que nació. ¿Cómo le crees a unos malvados? Pues hoy sé una cosa y la digo contundentemente: creer es una forma de sobrevivir. ¿Cómo sabías que era un error? Me lo dijeron los secuestradores. Ese primer día en la noche yo oí muchos gritos entre ellos. Me dijo el jefe de la banda: te tenemos una pésima noticia. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Estoy muy contento y emocionado, feliz por la persona que voy a entrevistar el día de hoy. Gracias por venir a Sinergéticos. Me siento contento, me siento feliz de que estemos grabando hoy en domingo. Es raro que grabemos en domingo. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Oye, Shulamit, si te pudieses definir en una sola palabra, ¿cómo te definirías? ¿Cuál sería tu palabra en la que tú te defines? Curiosa, ¿Por qué curiosa? porque desde muy pequeña me ha dado curiosidad cómo somos los seres humanos, por qué nos convertimos en lo que somos, por qué hay gente que siempre está contenta, por qué hay gente que sonríe más, gente que está muy triste. Entonces siempre me ha dado curiosidad observar y, como digo, siempre nada humano me es ajeno. Entonces me encanta, soy curiosa de la vida, de las personas. Nada humano me es ajeno. Qué poderosa frase. ¿Por qué la gente cambia y por qué hay personas que les cuesta trabajo cambiar? ¿De qué depende? A ver, yo creo que depende de varios factores, pero los más importantes, el primero es que queremos cambiar, pero no queremos dejar de ser quienes somos ni hacer lo que hacemos. Entonces, hacemos más de lo mismo buscando resultados diferentes. Y aquí hay una contradicción: queremos cambiar y no cambiamos. Segundo, tenemos apegos a muchas cosas. Soltar es de las cosas más difíciles en la vida. Miedos. No sabemos dominar nuestros monstruos internos y estamos llenos de miedos. Entonces queremos cambiar, pero no reconocemos nuestros miedos. Y por último, no nos han enseñado a cerrar ciclos. Tú no puedes abrir una puerta si la puerta no está cerrada. Si la puerta está abierta o medio abierta y no has cerrado un ciclo, está muy difícil abrir otro. Entonces, cerrar es algo que los seres humanos no saben hacer. No saben honrar las experiencias, cerrar ciclos, cerrar relaciones, pero quieres cambiar, quieres una nueva relación, quieres un nuevo trabajo, pero estás llorando por el que perdiste, pero estás llorando todavía, duelando por la relación que no has terminado. Y eso es muy complicado. ¿Cómo saber cuándo cerré el ciclo? Porque hay personas, me ha topado que, ¿cómo cerrar un ciclo? Hay personas que me ha tocado que dicen que ya lo cerraron, ¿va? Y cuando lo escuchas hablar, dices, no se ve muy cerrado este ciclo o este tema. Ese es el tema. La primera señal es cuando puedes hablar sin el contenido emocional de lo que viviste. Cuando tú puedes contar una historia sin tener que volver a llorar, a vivir los mismos sentimientos, porque es distinto el recuerdo que el flashback. Un recuerdo es que yo puedo recordar lo que viví, pero contártelo hoy. Y el flashback es que cada vez que hablo me regreso a ese momento y vuelvo a sentir lo mismo. Y entonces la emoción me invade. Ahí no lo has superado ni lo has cerrado. ¿Cómo superar un ciclo? ¿Por dónde empezar? Lo primero que tienes para, digamos, para cerrar es, lo tienes que volver a elaborar. Pero volver a elaborar es poderlo volver a contar con alguien que te ayude a contarlo de una forma distinta, ordenándolo por capítulos. El cerebro necesita orden y estructura, es muy concreto. ¿Ok? Entonces, cuando tú agarras un libro, y es de esos libros que tiene sus capítulos muy bien ordenados y muy claros, ¿no lo lees más fácil? Sí. O un guión, o imagínate una película que tiene un orden lógico. Bueno,
lo mismo es esto. Tenemos que las experiencias se desordenan porque cuando son traumáticas, son crisis, vivimos algo duro, está dando vueltas muy desordenado. Hay que ordenarlo. Entonces el cerebro lo empieza a procesar. Luego hay que honrar qué sí me sirvió para mi vida hoy y qué fue terrible, qué quiero perdonar, qué quiero dejar a un lado. Y después lo tienes que integrar. ¿Qué quieres integrar? La vida no se vive como borrador. Lo que vivimos, vivimos. Lo que sí nos podemos hacer responsables es qué hacemos con eso que vivimos. ¿Dónde lo acomodo? Y ahí yo hago una metáfora como si fuéramos un vestidor, un closet interno. ¿En qué cajón voy a guardar eso? Para que cuando yo lo quiera abrir y tú ahorita me preguntes, yo abro ese cajón, cuento una historia y lo vuelvo a cerrar. Y mi día sigue. Eso es integrarlo a tu vida. No podemos vivir escindidos. De aquí está lo duro que viví y aquí está mi vida normal. No, es una sola vida. Y en esa sola vida tiene que caber todo lo que has vivido. Y por último, que yo considero que es la cereza del pastel y es cuando la gente realmente cambie, es la parte de la transformación. Si el dolor tuviese un sentido, si lo que viví tuviera un para qué, ¿cómo esto me convierte en una mejor versión? Porque ahí viene el cambio verdadero. Se vuelve una catapulta, un escalón, un potencializador para convertirte en alguien mejor. Ese es para mí el verdadero cambio. Llámese lo que sea, no tiene que ser una experiencia traumática. Puede haber sido un despido laboral. ¿Qué aprendí? No solamente qué me quejo y qué fue lo malo, qué aprendí de mi jefe, qué aprendí de mis compañeros, qué aprendí de ese trabajo, qué aprendí de mí, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis recursos. Fui feliz, es mi proyecto de vida, ¿cómo lo haría diferente? Mismo una relación de amistad, de pareja y mismo una situación traumática de la vida. El proceso es igual. Más o menos complejo la elaboración y todo el proceso puede tardar más, pero es un mismo camino. Y la verdad te voy a decir algo muy duro, es una elección. Hay quien sí quiere cambiar, hay quien sí quiere perdonar y hay quien no quiere. No es de poder, es de querer. Wow. Yo me quiero aferrar a mi historia, a esa maldita cosa que me pasó, porque no la quiero olvidar. Porque si yo perdono, es como si olvido y no quiero, yo quiero que eso sea parte de mi vida. ¿Y lo hacen de forma consciente? No, la verdad no es consciente, pero tiene que ver, yo lo viví en una propia experiencia que viví, es como si me olvido de lo que viví, que fue tan terrible, ¿dónde queda? Es como el miedo a olvidarme de eso que viví. Y lo quiero conservar y no lo quiero olvidar, pero tampoco quiero que me afecte. Entonces, por eso hay que seguir un proceso para que eso no se olvide, pero tampoco te defina. Y ahí viene el punto más importante. Cuando vivimos algo muy fuerte los seres humanos, tenemos un gran riesgo, que eso se vuelva nuestra identidad y nos nombramos así. Yo soy un niño abusado. Yo soy una mujer secuestrada. Yo soy un hombre desempleado. Yo soy una mujer divorciada. Y aquí te voy a decir una de mis frases más importantes. Nada ni nadie agota tu realidad. Tú siempre eres más que lo que has vivido. No eres ese. Eso te pasó. Pero sí o no, tú eres más que un hombre desempleado. Eres un gran papá, un jugador de fútbol, un esposo amoroso. Tú eres más que una mujer secuestrada, eres una esposa, una madre. Entonces hay que ayudar a la gente a ampliar su identidad para que eso que le pasó no lo defina. Porque por eso no olvidamos, no soltamos, no cambiamos. Porque queremos que sea nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la forma en cómo tú te defines. Y es una suma matemática, muy sencilla. Es quien yo soy más lo que el otro me refleja que soy. Lo que yo soy, más lo que el otro me refleja que soy, ¿ok? Entonces, si tú un día te sientes súper inspirado, vas a hacer el mejor episodio de tu vida. Y al final te dice tu equipo, tú estás encantado y tu equipo te dice, estuvo bien, normal. Entonces, esa identidad ya se amortigua entre lo que tú crees
que fue y lo que los otros te reflejan, porque es tu equipo, es quien está contigo. Entonces, se baja esa euforia, tampoco sientes que fue el peor episodio de tu vida, Sí. pero ya está término medio, digamos. Entonces, ese es como nos vamos configurando los seres humanos, porque vivimos en espejo, el otro nos refleja algo. Entonces, si yo digo que yo soy un hombre desempleado y mi entorno me lo asegura, sí, sí, eres un hombre, esa es mi identidad. Pero si alguien me contradice esa identidad y me dice: "No, te despidieron del trabajo, pero tú eres un gran papá, y nosotros te queremos mucho, y tus amigos te dicen que eres un gran amigo", ya puedes amortiguar esa identidad. Pero si todos te refuerzan eso, ahí te quedas. Y eso es lo que pasa a mucha gente. Y tú pides que te lo refuercen. No, 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 pero yo soy un desempleado. ¿Verdad que soy de lo peor? ¿No valgo nada? Y empiezas a buscar gente que te confirme esa identidad. Correcto. ¿Cómo cambiar de identidad drásticamente si una persona nos está escuchando en este momento y dice: "Es que no me gusta mi identidad y tengo años con esta identidad"? ¿Cómo hacer este cambio de identidad? Bueno, el primer paso que yo te haría es renunciar. Es muy difícil renunciar, pero te tienes que parar de esa silla, porque esa identidad te está dando ganancias secundarias, por ahí las tienes que encontrar. Ah, ¿Qué caray. estás ganando de esa identidad? Decimos que no queremos algo, pero cuando no nos movemos de ese lugar es porque nos está dando algunos privilegios o algunos beneficios. Entonces, lo primero es descubrir cuáles son esos. Todo el mundo me tiene lástima, ser víctima es muy lindo porque todos te apapachan y te abrazan y se compadecen. ¿Te vas a atrever a que te dejen de abrazar y compadecerte y te vas a fortalecer, desde otro lugar? ¿Quieres eso? Vas a perder cosas, ¿eh? Entonces, hay que ver las pérdidas que va a tener esa identidad y las tienes que querer asumir. En el caso de tu experiencia en el secuestro, ¿crees que te ayudó la identidad? ¿Cómo cambiaste esta identidad en la experiencia que tú viviste? ¿Nos puedes compartir un poco? Sí, bueno, al principio a mí me costó trabajo porque el secuestro que yo tuve fue un error. Entonces, a mí esa situación de que me secuestraron por error me carcomió un tiempo, porque yo me preguntaba, ¿pero por qué a mí? Me dedico a ser terapeuta, a ayudar a la gente. Un error y me toca que me secuestren, y me peleé mucho con el porqué. Entonces, el primer paso que es difícil es pasar al para qué. ¿Cómo sabías que era un error? Me lo dijeron los Ah, secuestradores. caray. O sea, me secuestraron y, pues, ese primer día en la noche yo oí muchos gritos entre ellos y me dijo el jefe de la banda: "Te tenemos una pésima noticia, nos equivocamos". Dije: "Ay, perfecto, gracias, bye". O sea, me imaginé que nos equivocamos es vete a tu Sí, vámonos. Y me dijo: "No, no, 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 no. Esto ya es como todas las experiencias de secuestro, ya se hicieron todos los gastos, ya estamos aquí y ahora te tocó estar secuestrada". Entonces, ya el que fue un error, ya no fue ningún privilegio, ya O sea, es el secuestro sigue corriendo. sigue corriendo como todos los secuestros. Y ahí me costó muchísimo trabajo ese momento porque dije, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Y empecé a pensar a quién le salvé la vida o a quién le iba a tocar o por qué me tocaba a mí ayudar a esa persona. Me empecé a hacer muchísimas bolas, ¿no? Esa es una de las cosas más difíciles. Pero después de un tiempo, cuando logras pasar al ¿para qué? Si tuve que haber vivido esto, ¿para qué? Es una pregunta muy difícil, porque mucha gente piensa que tienes el riesgo de agradecer lo que viviste. Y no hay que confundir agradecer con buscar. Si tú tuvieses que haber vivido esto, ¿para qué? ¿Qué tenía yo que aprender de mí? ¿Para qué? Porque entonces le encuentras un sentido, y aquí viene una de las partes más importantes. El ser humano no asimila lo que no tiene sentido, solamente si le encuentras un sentido. ¿Tú para qué tuviste una infancia difícil? ¿Qué sentido pudo haber tenido en tu vida? Tú para cambiar tiene que tener un sentido. A ti que te digan que te dejen de fumar y eres un que tienes que dejar de fumar y tienes 17 años, porque sabe que es malo. ¿Tú crees que un chavo de 17 años
va a pensar que le va a dar a los 90 años efisema pulmonar. Está en la plena. Pero, ¿qué tal que a los 40, 50 años en un chequeo le digan que tiene principios de un problema como su abuelo en el pulmón? Claro que ahí tiene sentido. Ahí lo deja. Te Entonces, asustas. tenemos que encontrarle un sentido, un para qué, si no, te vives peleando con la experiencia. ¿Para qué me divorcié? ¿Para qué me sucedió cualquier cosa? ¿Para qué tuve que cambiar de trabajo? ¿Por qué tuve que dejar esa amistad? Bueno, ¿qué tenía que pasar en tu vida para qué? Y esa es una pregunta que nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué descubriste tú en tu secuestro? ¿Cuál fue tu interpretación? Bueno, mi interpretación fue que yo tenía que hacer un alto. A mí me secuestraron corriendo. Yo me estaba entrenando para un maratón y generalmente era acelerada y es distinto ser activa, querer hacer cosas, que ser alguien que va derecho y no se quita y no hace momentos de reflexión. Ese día que yo salí a correr en la mañana, lo hice bajo las circunstancias menos indicadas. ¿Qué quiere decir? Era un domingo, 1 de la tarde, hacía calor, había tenido una boda, estaba desvelada, estaba cruda y me tocaba descansar. Pero era una obsesión. No, yo no voy a descansar. Yo voy a mostrar que no necesito descansar. Y no me conecté conmigo. Lo pensé mucho, salgo, no salgo, salgo, no salgo, voy a salir. Y cuando salí, ahora ya lo cuento después de que pasó, lo he dicho pocas veces, pero te lo voy a contar, y tuve una intuición, porque yo vi un carro extraño a la distancia en la cuadra que me secuestraron, como parado, y sentí algo acá que no quise escuchar. Y cuando di la vuelta en esa cuadra, a 3 minutos de mi casa, me secuestraron. Entonces, aprendí varias cosas, que era poco conectada, que hacía las cosas por voraz, porque hay que hacerlas, y y creo que me tocaba conectarme, correr menos, como metáfora, no hacer menos, pero hacerlo menos corriendo, ser más pausada, y sobre todo era yo muy poco espiritual. A mí me daba mucha flojera eso de que haz yoga, medita, esas cosas. Decía yo, eso es para la gente de otro ritmo, no buena ni de otro ritmo. Sí, A mí me gusta, moverme. sí. Y no sabes cuánto lamenté en mi experiencia no haber tenido un contacto con algo espiritual, saber meditar, respirar. En algún momento de mucha tensión, le dije a los secuestradores: "No me pueden llevar a pasear al parque, aunque sea como un perro, con una correa, porque estoy entumida de estar sentada". Estuve una semana así. Y entonces me dijeron, o sea, rió el jefe y me dijo: "Dices cosas muy atrevidas, perdóname, pero es un secuestro, no es un juego. Pero bueno, si sabes hacer yoga, meditar, hazlo aquí en 1 metro cuadrado". Y yo dije: "No sé hacer nada, no sé ni respirar". ¿Cómo lamenté? Y me di a la tarea de cambiar mi vida. Y lo hice. Lo hice, ahora soy mucho más espiritual, encontré una forma de conectarme conmigo mismo. No hago nada que no me haga sentido, no repito nada el mismo día. Todas las mañanas pienso con mi café de la mañana, ¿qué quiero hacer hoy? Quiero moverme, quiero hacer ejercicio, quiero ver el árbol en mi terraza. O sea, creo que es algo que yo recomiendo mucho, el conectarte contigo y ver qué quieres hacer de tu vida, pero no solo de tu vida en general, de tu día. ¿Qué sí puedes o quieres hacer hoy y qué no? Y eso me lo dio la experiencia de secuestro. Hubiera preferido aprenderlo de otra forma, pero sí lo aprendí. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrada? 1 semana. ¿Cuál fue la parte más difícil? 2 partes difíciles. Una que me iban a matar. Bueno, la primera que me iban a cortar un dedo. Y típico que me dijo el jefe: "Te vamos a cortar un dedo porque esto no avanza", y oí el serrucho venir. Y en ese momento dije: "Tengo que defender mi dedo", y lo primero que pensé es lo que decía el famoso Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Te pueden robar todo, menos tu derecho a pensar y sentir, y me atreví a decirle: "Si me vas a cortar un dedo, dame 1 minuto para elegir qué dedo". Y pensé: "¿Qué dedo? ¿Qué dedo estás dispuesto a cuándo has pensado eso? Nunca". Y entonces pensé mucho y le dije: "Bueno, el dedo meñique de la mano izquierda", ¿no? Pensé: "Quiero caminar bien, soy diestra, ese voy a perder un dedo por lo menos".
pero lo peleé, le dije: "Yo conozco de esto, yo conozco de psicología, yo conozco a mi esposo, estás a punto de cometer el error más grande de tu vida, vas a perder todo lo que hubieras querido tener en este secuestro, este es tu final, no el mío, ¿eh? Yo voy a sobrevivir, pero sí es tu final". Y en eso paró el serrucho. Uno de los momentos más difíciles. ¿Solo empezaste a terapiar? Sí, la verdad sí. Bueno, llevaba yo en aquel entonces 25 años ya ejerciendo, ya habiendo tenido una maestría en terapia, y dije: "Algo sé de la sociopatía". Y el segundo momento muy difícil es con una pistola que cortaron cartucho y me dijo: "Mira, la verdad estoy muy desesperado, porque ya estoy involucrado contigo, ya no sé qué hacer, tu esposo no avanza, el secuestro no avanza, no me queda más que matarte". Y ahí sí creí que me iba a matar porque cortó cartucho. Me hice 2 preguntas muy rápidas. Si es el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Así como rapidísimo. Y si vivo, ¿qué voy a hacer diferente? Y ahí fue donde prometí que si salía viva, me tenía una necesidad muy grande de hacer una promesa de valor al universo. No sé si a Dios, pero al universo. Y ahí prometí que si salía viva, iba a dedicar el resto de mis días a ayudarse a la gente, recuperarse de trauma. Cabe mencionar que era algo en lo que yo no trabajaba y no me gustaba. Pero como salí viva y salí bien, decidí cumplir mi promesa. Y es por lo que ahora me dedico a ayudar a la gente a recuperarse de sus experiencias traumáticas y a cultivar su resiliencia. ¿Le pusieron precio a tu vida? ¿Tú sabías Sí. en ese momento? ¿Cuánto pesó No, por no, 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 no supe. no? No, no, no. No supe, pero lo primero que cuando empezó el secuestro, me sentaron en una silla y me dijeron: "Ponle un precio a tu vida". Sí, pues, se habían equivocado. Yo dije: "No, ¿qué digo?". Dije: "No", me daba pavor y aparte me negaba a ponerle un precio a mi vida. Me enojó la pregunta. Y entonces ahí le contesté como muy enojada, le dije: "No le voy a poner un precio a mi vida". Incluso le dije: "Si quieres, mátame antes de que yo le ponga un precio". Me dijo: "Te doy 15 minutos". Me quedé pensando y dije: "No le voy a contestar. ¿Qué digo? ¿Qué dices? No, no le voy a poner un precio a tu vida. No se la voy a poner a mi vida". Y yo creo que fue bueno no habérselo puesto. Me dijo: "Entonces lo voy a poner yo". Perfecto, ya no soy yo. Qué fuerte pregunta. Muy fuerte. Ponle precio a tu vida, o sea, ¿cuánto vale? O sea, O sea, ¿cuánto vale tu vida? Me parece hasta indigno responder un número. Creo que la vida no tiene precio. Y no, nunca pensé que eso pensaba yo hasta ese momento. ¿cómo hablabas con tus secuestradores? ¿Te dejaban hablar? ¿No te daba miedo, odio? ¿Cómo trabajaste del Es empezar a que entablar esa conversación? justamente con la primera pregunta que me hiciste hoy, ¿cuál es la característica? Por eso la tengo tan clara y es la curiosidad. Realmente en ese momento, cuando me dijeron esto es un secuestro, dije, a ver, ¿cuál es la característica que más me define como terapeuta? Y dije, la curiosidad. Yo soy apasionada de mi profesión porque cuando yo estoy enfrente de alguien, me da una genuina curiosidad saber quién eres, me apasiona. ¿Cómo te convertiste en la persona que eres? ¿Qué viviste? ¿Por qué piensas como piensas? Y dije, tengo que atreverme a ser curiosa. Y luego me hice la segunda pregunta, ¿curiosa en qué? Y dije, en saber de dónde viene este hombre. Y le hice una pregunta al jefe. Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y si quieres me la contestas, y si no, no. Cuando me dijo que va a ser un secuestro, dije, ya vamos a estar acá, déjame hacerte una pregunta, ¿ok? Le dije, ¿cómo elegiste ser secuestrador? Y de veras me da mucha curiosidad. Le dije, ¿es una herencia familiar? ¿Te levantas un día y dices, wow, tengo una nueva profesión? ¿Es algo que se hereda a través de las generaciones? ¿Estudiaste para eso? Y entonces ahí él se rió Sí, claro. y me dijo, y luego se puso muy serio. No lo veía yo, pero lo sentí. Nunca me habían hecho esa pregunta, a nadie le había importado mi vida, y te la voy a contar. Y ese fue el principio de una relación especial entre nosotros, de una conexión. A nadie le había interesado mi vida y te la voy a contar. Y ahí se lanzó a contarme su vida desde que nació, una vida catastrófica, que no justifica el que sea secuestrador, pero cuando me empezó a contar su vida, yo estaba ya en mi papel de psicóloga, ya me había desprendido de mujer secuestrada, entonces ya estábamos en otra conexión. Y me dijo: "¿Qué eres?". Le dije: "Psicóloga", le dije: "Si quieres aprovechamos, si ya voy a estar acá, aprovéchame. Soy terapeuta buenísima, te puedo ayudar". ¿Qué? Le dije: "Deja de
No sabes todo lo que le dije, hasta de memoria le di teléfonos para que se vaya a rehabilitar, para que deje de secuestrar. Hasta le pregunté una pregunta muy difícil, también de curiosidad, ¿qué haces con tanto dinero? ¿Qué haces con el dinero? Sigue secuestro y ¿qué haces con el dinero? ¿Tienes pareja, tienes familia, tienes mansiones? Sí. Y me dijo: "No tengo, no le importo a nadie, nadie me quiere, no tengo pareja". Y yo todavía le dije: "Enamórate, busca una pareja, deja esto". ¿Sabes qué hace con el dinero? Viaja por todo el mundo. Entonces, yo cualquier avión me imagino que, pues, ahí están los secuestradores junto a ti, viajando por todo el mundo. Ts, qué fuerte. Cuando le haces esa pregunta, buscabas, y te lo pregunto porque yo, hago un puente increíble contigo. Yo creo que es una de las cosas que más me caracteriza. Yo soy curioso y encontré en ese podcast, tengo un guión a veces y cuando me llama la atención y me da la curiosidad y yo empiezo a preguntar y genuinamente me gusta mucho. A veces hay intención, a veces no hay intención. Yo lo que quiero preguntarte para alguien que tiene, escuela, ¿tenías alguna intención o qué buscabas con esa pregunta, o era simplemente empezar la conversación? Yo creo que era simplemente, desde la curiosidad genuina, conectar con él. Un poquito lo que se habla del famoso síndrome de Estocolmo, que todo mundo te critica y te dice: "Ay, ¿tuviste el síndrome de Estocolmo?". Claro, es una maravilla el síndrome de Estocolmo, es una forma de sobrevivir. Perder el miedo y acercarte al otro, esa es una forma de sobrevivir una crisis, un trauma. Todas esas historias que hay del síndrome de Estocolmo son muy valiosas. ¿Puedes explicar el síndrome de Estocolmo que se volvió muy famoso con Sí, La Casa de Papel? Hay exactamente. gente que no va a entender, me El gustaría. síndrome de Estocolmo es cuando te alías, a ver, hay grados, ¿eh? Desde te alías hasta te enamoras y pierdes piso, pero cuando tú te alías a tu agresor como forma de sobrevivir, puede empezar como una intención consciente o simplemente inconscientemente, por miedo a lo que te vaya a pasar, te unes a él. Ahora, el problema del síndrome de Estocolmo es cuando se exagera y ya justificas lo que está haciendo y bueno, ya hay historias que las personas se vuelven secuestradores. O sea, imagínate que yo luego me volviera de la banda, hay historias así. Eso ya me parece terrible porque es cuando ya pierdes tu piso. Pero el apiadarte, el por algún momento querer entenderlo, por algún momento querer ser su amigo, aliarte, platicar, conversar, baja mucho la ansiedad, baja mucho el miedo, y es una forma de sobrevivencia. Ya no me acuerdo el origen, pero viene de algún suceso, digo, se hizo muy famoso en La Casa de Papel, pero se ha visto en muchísimas historias de bancos, de gente que ha hecho cosas muy fuertes, y los mismos que en ese momento los están oprimiendo se vuelven como sus aliados. Es muy difícil el síndrome de Estocolmo, pero es una forma de sobrevivir, es una forma de perder el miedo. Okey. Yo incluso salí con el síndrome de Estocolmo, porque cuando llegué a mi casa y los vamos a encontrar y los vamos yo decía: "No, esa gente merece una oportunidad. Esa gente hay que trabajar con ella". O sea, lo sigo pensando, ¿eh? Muchos años después. En lo que pudiste hablar con el secuestrador, al final la conclusión es, ¿por qué un secuestrador se hace secuestrador? ¿Por qué él se hizo secuestrador? Porque tuvo una vida justamente que no pudo reparar, una vida muy fuerte, y decidió de otra forma a lo que él vivió, pero hacer algo parecido, que es maltratar. Tú repites patrones por 2 motivos únicamente en la vida, por aprendizaje y por lealtad. Y este es uno de los temas más difíciles. Por lealtad a lo largo de la humanidad se han deshecho imperios, se ha matado gente, se han vendido primogenituras. La lealtad es un tema, se llama lealtad invisible, porque se repite a través de las generaciones. Él viene de familias de maltrato, de padres maltratadores, de historias de maltrato, y decidió hacer lo mismo, maltratar. Y
Se han hecho muchos estudios, por ejemplo, con menores infractores, yo participé en uno, que tú les preguntas: "¿Y por qué haces eso?". "No, yo prometí que no iba a hacer eso, mi padre era secuestrador, mis padres se dedicaban a maltratar y yo prometí que pase lo que pase, no lo voy a hacer", y lo volví a hacer, porque somos leales a nuestros progenitores. Es muy difícil romper la lealtad, es uno de los temas más delicados. Entonces, eres leal y repites lo mismo. Y en cosas más simples, ¿eh? Padres y abuelos, a mí me interesa mucho la transmisión multigeneracional, porque hacemos más de lo mismo, repetimos los patrones. Eso vimos, eso aprendimos y nos volvemos leales a eso. Y lo volvemos a hacer. Y este hombre hacía lo mismo. Y maltratas desde otro lugar, pero vuelves a maltratar. Necesitas mucha conciencia, mucho trabajo interior para romper esa cadena. ¿Sabes cuántas generaciones se tarda aproximadamente en romper una cadena de maltrato? ¿Cuánto? 5. Ya es ciencia, de estudios que Sí. se han hecho. Repites más de lo mismo durante 5 generaciones, hasta que alguna generación entra en conciencia, se trabaja y elige hasta aquí. ¿Cómo termina el secuestro? Termina, pues, es un final, a ver, voy a decir, un final feliz, que suena raro decirlo así, pero termina en un momento que, pues, que se hace un arreglo económico y me dice: "Ya te vas hoy, ya te vas hoy". Pero fue, digamos que trágico en un momento, porque esa mañana que yo salí, él me dijo: "Te tengo una pésima noticia. Ya no te corté un dedo, ya no te maté, pero ya no te puedo tener aquí, porque ya tengo a la siguiente persona lista". Y yo: "¿No que me ibas a dejar de secuestrar?". Me dice: "No tan rápido, no tan rápido. Tengo gastos fijos que cubrir. Tengo gastos fijos y te voy a vender a otra banda". Y vender a otra banda es que no vas a estar así en una casa, en un cuarto, y no sé qué. Te voy a vender otra banda que vas a estar en una celda con cucarachas, ratas, sin baño, con otras personas ahí. Yo no sabes lo que me empecé a imaginar. Me dice: "Porque ya no sé qué hacer contigo. Te tengo que vender otra banda", y esas son bandas que acumulan secuestradores en un mismo cuarto, en una reja. Y ahí creo que fue el primer momento que me quebré en toda mi experiencia, y le dije: "Nada más te pido un solo favor. Déjame decírselo a mi esposo, yo personalmente", que no había yo hablado con él. Y ahí me comunicó con él. Y ahí llorando le dije: "A ver, si ibas a hacer un milagro, si algo iba a pasar, hoy es el estás a un segundo de poder lograrlo, ¿no? Porque ya me van a vender", y eso fue temprano en la mañana, digamos 8 de la mañana. Y más o menos a las 4 de la tarde hizo una llamada el secuestrador a la casa donde yo estaba, que se llama casa de seguridad, así les llaman. Estaba yo con un cuidador, que era mi cuidador. Y me dijo: "Es el jefe y rara vez habla". Y me pasó el teléfono: "Quiere hablar con usted". Y me dijo: "Te voy a hacer la pregunta de la cual puede depender tu vida. ¿Dónde fue el primer lugar que saliste a cenar el día que conociste a tu esposo? Si te equivocas, bye". Pero y está muy difícil la pregunta, Sí, pero claro. ya sé por qué. Eso le llaman la es una pregunta que hacen del lado de la negociación, como para saber si la víctima está viva y puede entregar el rescate, porque si está muerta, pues, ¿para qué entregan el rescate? Y tiene que ser una pregunta que nadie pudiese adivinar y pudiese saber más que tú. Y poquito antes de que me secuestren, habíamos llevado a mis hijos a ese lugar y les habíamos contado la historia, como un par de semanas antes. Entonces, entendí que por eso era la pregunta. Le dije: "El lugar es un bar que se llama El Chato". Le dije: "En el bar El Chato", y colgó. No volví a saber más. Y como a las 2 horas, llega y dice: "¿Qué pasó? ¿No estás lista? Ponte los zapatos, ya nos vamos". Así. Nos subimos al carro y me dijo: "Todo acabó, nada más te quiero hacer una confesión y una pregunta, antes de dejarte en un lugar que te voy a dejar y de ahí te vas a ir a tu casa". Me dijo: "¿Crees en Dios?". Y yo había perdido la fe en ese momento realmente, y le dije: "Pues sí, creo, no sé en qué creo,
pero tengo que rebobinar y hacer alguna negociación de nuevo con Dios. Y me dijo, yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad. Yo creo que tú y yo nos teníamos que haber conocido por algo. En lo que a ti respecta, sé que vas a ser una gran terapeuta, mejor de lo que eres aún hoy. Y en lo que a mí respecta, antes de que te bajes de este coche, quiero decirte que marcaste mi vida como nadie lo había hecho y yo nunca te voy a olvidar. Y yo sé que es cierto. Y ahí me bajé llorando. Me dijo, ten 500 pesos, toma un taxi, vete a tu casa. Y yo en 1 hora le voy a hablar a tu esposo porque yo tengo que saber y sentir que una mujer como tú llegó bien a su casa. Es esta contradicción del síndrome de Estocolmo, que es de los dos lados. Y me pusieron en una banca y me dijo, cuenta hasta 50 y te quitas la venda. En el momento que me sentó, estuve a punto de decir, ¿qué 50 ni qué? Se va a quitar la venda. Sí. Y luego dije, hiciste todo bien. Con inteligencia, hazlo bien hasta el final. Y conté hasta 50 despacio, sin saltarme un solo número. Y ahí me quité la venda, estaba en un parque, llovía, la gente hacía su vida y yo decía, ¿cómo es la vida, no? Yo acabo de regresar, me sentía como en la película de Regreso al Futuro, que regresas a un tiempo y a nadie le importa quién eres. Y bueno, ya ahí en ese momento tomé un taxi y me fui a mi casa. Realmente, bueno, le hablé a mi esposo, no tenía cómo hablar, pero me acerqué a un puestito de jugos, siempre hay gente buena en la vida. Me acerqué con la del puesto y le dije, yo sé que usted no va a querer saber mi historia, pero le cuento que acabo de salir de un secuestro y quiero hablar no se portó, me dijo, no, yo le voy a dar un juguito para los nervios. Y le hablé a mi esposo y me dijo, voy por ti. Le dije, yo no me quedo parada acá ni 5 minutos. Yo voy a buscar un taxi y yo me voy por mi cuenta a la casa. Y sí, busqué un taxi y me fui a mi casa. Y a la hora que llegué, habló el secuestrador. Al mismo teléfono le dijo a mi esposo, yo sé que me odias, ahora sí méntame la madre lo que quieras. Pero dime que tu mujer llegó bien a su casa. Y ese fue el final de la historia. Y yo sentí una conexión especial con él. Digo, nunca lo volví a ver, siempre quise pensar que hizo algo con su vida. Luego supe que no hizo nada con su vida y que toda mi terapia no sirvió mucho. ¿Cómo Pero supiste? porque 8 meses después los encontraron y a mí me llevaron, tuve que declarar, tuve que irlos a ver y les dieron 51 años de cárcel a toda la banda por varios secuestros y varios después de mí. Pero bueno, yo en ese momento salí con la ilusión de que mi terapia había servido, pero creo que necesitaba más que una semana de terapia. ¿Te Entonces, trataban bien? ¿Había golpes? no, tuve violencia emocional como la que te platiqué, pero el primer minuto me dijo, nadie te va a tocar. Claro, el primer miedo que tienes como mujer estando con 8 hombres es que te van a violar. Claro. Era mi peor fantasía, ¿eh? Todo el tiempo pensaba, es que emocionalmente yo voy a poder, pero físicamente no voy a poder con esto. Esa era mi peor fantasía. Pero el primer minuto me dijo, esto es un secuestro, Okey. nadie te va a tocar. Le creí la pregunta de toda la gente, ¿cómo le crees a unos malvados? Pues hoy sé una cosa y la digo contundentemente, creer es una forma de sobrevivir. A tu cerebro le da lo mismo pensar en negativo que en positivo. ¿Para qué estoy pensando en negativo si no ha pasado? Y esa es la ansiedad, esa longitud que tiene la gente de sus pensamientos. ¿Sabías que el 95% de tus miedos, pensamientos, ideas futuras no van a ser como las estás pensando? No van a ser así. No es que vayan a ser buenas, pero no van a ser como las estás pensando. Entonces decidí creer. Y de veras le creí. Y perdí el miedo. ¿Cómo confiar en un secuestrador? ¿Cómo confiar en alguien así? ¿Cómo confiar en un sociópata? Es una elección. Igual que perdonar. Hoy, si me preguntas, ¿los perdonas? Yo te diría que sí. Porque es lo que saben hacer. Ese es un nivel de conciencia. Estoy en paz con la experiencia. ¿Cómo vivió este proceso tu esposo, tu familia? En Sinergéticos hablamos de sinergia, del concepto 1+1 = 3 y de la importancia de conectar con personas. Por eso me gustaría también conectar contigo que ves el podcast en LinkedIn.
especialmente si estás en el mundo corporativo o empresarial, en el mundo B2B. Si ya tienes cuenta, sígueme, y si no tienes cuenta, te invito a que la crees y que trabajes tu marca personal en LinkedIn. Ahí comparto ideas, estrategias, conversaciones que te pueden abrir nuevas oportunidades. Y yo, que promuevo el concepto de llamar la atención, de desarrollar tu marca personal, hoy estamos construyendo la marca personal dentro de esta red, LinkedIn. Así que sígueme. Te dejo el link en la descripción para que conectemos. Saludos. Súper duro. Ahora sé que lo vivieron peor ellos que yo, porque yo tenía control de lo que me estaba pasando, ellos no. Y saliendo, el proceso de, pues, de trabajo interior fue más difícil para mis hijos y para mi esposo. Pues, mi esposo negoció mi vida, ¿sabes lo que es eso? Y aparte la negociación va en contra del sentido común. Tú le estás haciendo caso a unos expertos y tú harías lo contrario. Es un reto, ¿eh? De mucho aplomo. ¿Por qué? ¿Cómo que le haces caso a unos expertos y dirías lo contrario? Bueno, porque a ti el secuestrador te va a decir: "Dame más y más y más", y lo que te dicen los otros es, tú le bajas menos y menos y menos, y cuando te dicen: "La voy a matar", tú le dices: "Pues, ¿qué hago? No tengo". Porque si tú das más y más y más, no acaba, y puedes estar ahí meses. Entonces, híjole, tú quieres salvar la vida y quieres dar todo, y lo que tienes es que no dar ni siquiera lo que te piden. Es toda una ecuación de tiempo y dinero. Tú tienes el dinero, ellos tienen el tiempo. Entonces, es complejo. Son expertos y es compleja la negociación. ¿Qué efectos físicos y emocionales te deja un trauma como este? Muchos. Físicos, si te pasa algo, digamos físicamente, si te cortan un dedo o me hubieran violado, pues yo sí creo que deja una marca que todo el tiempo la estás recordando y es como más difícil elaborarla. Emocionalmente, pues sí, es el famoso estrés postraumático. Hay muchísimas cosas que me daba un poco de miedo salir a la calle, me quedé con una sensación de que perdí la distancia de la gente. Entonces, cuando voy caminando y oigo pasos, siento que la gente está más cerca de lo que está y de pronto tengo que parar. O sea, no puedo decirte que uno supera todo, pero por lo menos hay que tratar de recuperar lo que era más importante para ti, que no se lleven ellos algo de tu vida que era muy valioso para ti. Como por ejemplo correr, yo dejé de correr, tardé mucho tiempo en volver a caminar en la calle. Pero bueno, los grandes expertos en trauma y mis maestros con los que después estudié me ayudaron a esto que es muy importante, que no se lleven nada de lo que era valioso para ti. ¿Cómo las personas pueden recuperarse después de vivir un trauma en la vida? Bueno, sí se pueden recuperar, pero no hay magia. ¿Ok? Lo tienes que trabajar terapéuticamente o mira, el camino que tú quieras. Hay muchos caminos. Yo el que conozco es el terapéutico, pero hay gente que se va a retiros o se va a meditaciones, todo se vale. Pero si no haces algo, la experiencia te va a alcanzar siempre. Las emociones y lo vivido nunca se evapora y te alcanza en el peor momento, en el menos imaginado. Por eso hay que hacer algo con lo que viviste. Si no lo trabajas, te va a perseguir y te va a alcanzar. ¿En qué momento te alcanza? Justamente en el momento menos esperado, cuando tienes una siguiente crisis, sucede lo que le llaman el efecto dominó. Tú tuviste una crisis aquí que nunca trabajaste. Imagínate los dominos todos acomodados y vuelves a tener otra aquí. Es como si todos se echan para atrás y se vuelve a pegar la crisis. Entonces se potencializa porque esta herida no se resolvió. Es como una herida que nunca fuiste a que te cosan porque te pusiste unos vendoletes y ahí la tienes. Y cada vez que te pones el suéter, pasas junto a la plantita, ¡uy! La costrita. Y otra vez sangra y otra vez sangra. Después de mucho tiempo, que ya estás cansado, llegas con un doctor y te dice, te tengo que coser, pero te va a doler. Te tengo que abrir y sanar. Eso es resolver. ¿Cómo diferenciamos un trauma de un dolor emocional común? ¿Cómo se distingue? Mira, las crisis o los dolores emocionales
no dejan un residuo tan profundo como el trauma. ¿En qué sentido? Un trauma paraliza. Sientes que eres otra persona, que no quieres seguir, dejas de hacer lo que te gustaba, la gente te nota muy cambiado, te dice, esta persona es alguien distinto. Eso es cuando un trauma como que chupa tu vida y te paraliza. Una crisis o un dolor emocional es algo que puedes llorar, que lo platicas, que lo sientes, pero no consume tu vida, no te paraliza. Esa sería la principal, la parte del parálisis es muy importante. No para tu vida un dolor y un trauma así. ¿Cuándo estás listo para contar tu historia? ¿Cómo te preparas para contarla? Esa pregunta me la hacen mucho, ¿sabes? Sí. Mira, creo que listos sería como muy, bueno, difícil o soberbio, yo decir de cuándo estás listo. Pero creo que una de las claves que puedes tú tomar en cuenta para decir estoy listo para contar mi historia es cuando sabes para qué la vas a contar. Porque vomitar por vomitar no acaba en el mejor lugar. Pero cuando tiene un motivo contar tu historia. ¿Para qué quiero contar mi historia de secuestro? ¿Para qué quiero que lo sepa la gente? Para que digan, guau, qué mujer. No, porque quiero que aprendan de esa experiencia, porque si han vivido algo difícil, quiero que sepan que sí se puede trascender, que hay un camino, que hay que trabajar, pero sí se puede. Entonces, eso me motiva a hablarlo y eso me hace poderlo hablar. Pero cuando es nada más por alguna razón que no tienes clara, creo que no vale la pena. ¿Qué rol juega hoy la espiritualidad en tu proceso de sanación? ¿Cómo te ayudó? Muchísimo. Me ayudó muchísimo porque decidí que todo lo que renegué, ahora lo voy a adherir a mi vida. Y el valor de meditar, de tener espacios de silencio, se me hace una cosa, es más, se lo debo al secuestro, entonces te digo que se lo agradezco. No sé si lo hubiera hecho algún momento en mi vida, porque O eso sea, lo es, agradeces. lo agradezco. No agradezco el secuestro, agradezco esta parte espiritual que ahora me es muy importante. O sea, no me puedo imaginar un día sin despertarme, hacer mi meditación, larga o corta, dependiendo el día, dependiendo el tiempo, pero este primer momento de la mañana y antes de dormirme, ya no me lo puedo imaginar de otra forma. Y eso lo aprendí en el secuestro. ¿Qué le dirías a alguien que está sufriendo hoy en este momento y que no encuentra la salida? Que busque ayuda. Bueno, que busque ayuda le diría porque te hago la misma pregunta que le hago a la gente, ¿qué harías si te duele el estómago hoy? Pues lo primero que haces es ir a la farmacia y decirle al farmacéutico, ay, me duele el estómago, ¿qué me das? ¿Te sigue doliendo? ¿Buscas un doctor? No. Entonces, alguien que está sufriendo y no sabe por dónde empezar, yo le recomiendo que busque ayuda porque sí se puede sanar. Y sí se puede resignificar, que es la palabra que más me gusta, porque finalmente, ¿de qué depende las historias que vivimos en la vida? De cómo nos las contamos. Entonces, ¿qué me digo hoy yo de mi secuestro? Que soy una mujer desafortunada, mal suertuda, que por qué le pasan cosas malas a la gente buena, o cómo resignifico mi historia. Yo tenía que haber vivido eso para salvarle la vida a alguien que a lo mejor no iba a sobrevivir igual y para haber sido quien soy hoy. Y resignificar es este sello. El cerebro es un órgano muy complejo, ¿cierto? Todos lo tenemos asociado así. Bueno, pues yo les tengo una noticia. Para lo emocional es el órgano más concreto que hay. Necesita cosas muy concretas para trascender. Entonces tú tienes que darle un título, una cosa muy simple. Entonces resignificar es cómo sello eso, cómo se va a sellar adentro de mí eso que viví. Y eso es resignificar. O sea, la gente que no lo está pudiendo hacer, que busque ayuda. ¿Por qué para unas personas es más fácil perdonar que para otras? Esa es una muy buena pregunta.
Y en todo, porque esa pregunta me la hacen mucho en el caso de la infidelidad en las parejas. Ok. ¿Por qué hay quienes después de un caso de infidelidad se vuelven hasta mejores parejas o resetean su pareja, la renuevan? Y hay parejas que eso las consume. Bueno, Ok. parto de este principio. Hay nada más 2 tipos de personas, los que pueden perdonar y los que no pueden perdonar. Punto. Y eso depende mucho de tu historia, de cómo creciste, de los mensajes que viste alrededor, de lo que aprendiste. Hay estas familias que siempre han vivido en pleitos y nunca se perdonan, y lo que hay es que hacer y hacer y hacer. Y hay familias que es al revés, que lo que han aprendido es déjalos, haz menos, no te enganches, no hagas pleito, suelta, perdona. Y esos mensajes son muy, muy responsables de quien puede perdonar y no quien no puede perdonar. Es algo de veras que traemos, no voy a decir que es genético, pero sí es heredado. Hay frases muy fuertes con los que llegan a veces las familias a terapia. Ahora venimos aquí, nosotros somos los López, nada más te avisamos, ¿eh? Nosotros somos orgullosos y te lo dicen como los Sánchez llegan. Nosotros somos de mecha corta y te lo avisan. Yo les digo, y eso es para que aplauda, como, ¿qué tendría yo que hacer con esa información? Aplaudir, abrazarlos. Así es lo mismo. Te aviso que nosotros venimos a terapia porque queremos resolver, pero nosotros no perdonamos, ¿eh? Cajón. Así, ¿eh? Entonces, ¿de dónde viene eso? Son como lemas, todas las familias tienen un escudo, un lema, y a veces no lo tienen consciente. Y entonces hay que romper creencias para perdonar. Es un proceso muy complejo porque tiene que ver con soltar mensajes de muchas generaciones. Sí. O sea, yo he tenido que hacer trabajos con gente que quiere perdonar, de escribir una carta, írsela a llevar a la tumba, al panteón, al abuelo Pedro y decirle: "Gracias, abuelo, por todo lo que me diste, pero ¿qué crees? Hoy te voy a traicionar porque voy a perdonar". Es muy difícil porque sí es algo que tiene que ver con nuestra historia. ¿Te reconciliaste con Dios después de tu experiencia? Ah, qué pregunta. Es una pregunta muy buena. Sí, pero me reconcilié de una manera muy curiosa. ¿Cómo fue? Mi familia estaba muy preocupada que no me había reconciliado con Dios y yo no estaba nada preocupada, porque nunca he sido tan religiosa, tan creyente, pero finalmente tuve una cita con un personaje muy importante que es, vamos a llamarle equivalente al Papa, de esos que platican con la gente que ha vivido cosas muy difíciles. Y yo estaba muy escéptica, pero por insistencia de toda mi familia decidí ir. Y me dijo: "A ver, tú viviste una experiencia muy difícil", y no sabía nada de mí, pero es de esa gente que te lee, que adivina, vete a saber que tienen conexiones. Me dijo: "Tú viviste una experiencia muy difícil y estás enojada con Dios por ello. Pero yo te voy a decir una versión distinta. Dios te puso en una experiencia que sabía que ibas a poder para quitarte de una que sabía que no ibas a poder. ¿Y qué crees?". Ahí se me volteó todo, porque ahí empecé a pensar, bueno, a lo mejor me iban a atropellar corriendo, a lo mejor le iba a pasar algo a mi familia, porque cuando hay un secuestro, la familia se secuestra también, no pueden volver a salir de casa hasta que acabe el secuestro. Nadie entra ni sale de la casa. Tal vez le iba a pasar algo a mis hijos. Entonces, me quedé en paz. Ni más ni menos, ¿eh? No soy así de las que todos los días le pregunto a Dios, no, pero bueno, yo creo que hay que creer en algo, alguna espiritualidad, algún poder divino, y como que me quedé tablas, como diríamos, igual que estaba antes. Volví a creer. Y dije, bueno, si tenía que haber salvado a alguien, si con esto iba a poder y con otro no iba a poder, gracias por ponerme en una experiencia en la que confiaste que iba yo a poder. Y ahí cerré. ¿Cómo se sintió? Muy bien, muy liberador. Muy bien. ¿Esa experiencia te ayudó a tener descansos, a cuidar más tus emociones, a conectarte contigo mismo? Muchísimo, muchísimo. Siempre que voy a hacer algo me pregunto si lo quiero hacer. Y si no, ya tengo esta cosa de intuición, a veces no tengo la explicación.
como aquella vez que salí a correr y vi ese coche y no me conecté, no se me olvida ese momento. Y cuando tengo una intuición de esto no se me antoja hacer, aunque no lo tenga claro, no lo hago, confío en mí. Hay esta situación que se llama parpadeo, esta primera sensación que tenemos los seres humanos que nos han enseñado a negarla. No, no, no le hagas caso a eso. Lo tenemos que analizar. No, yo sí creo en la intuición. Y creo que cuando algo no nos está latiendo, hay que pensarlo un poco más, pero hay que confiar en este primer instinto. Me ayuda a no hacer cosas que no quiero, a no hacer nada que no me hace sentido, a no ir a espacios que no me van a aportar algo y a estar más enfocada en qué quiero hacer en este momento de mi vida, en cada momento de mi vida. Me hizo mejor esposa, mejor abuela, mejor mamá. O sea, la gente que me conoce dice que mi vida es antes y después, que sí tuve una transformación. Me volví menos rígida, trabajé en mi flexibilidad. Sí decidí que esa experiencia tenía que tener un sentido. ¿Qué es la intuición para ti? Esta primera sensación que me provoca algo de afuera, o malestar, o emoción, ¿no? Trato de definirla y ponerla en palabras. Y cuando siento que no, pero igual con la persona, con alguien que conozco que no siento esa conexión, confío en mí. Por algo no la estoy sintiendo y se vale, no pasa nada. ¿Viste hacerle caso a tu intuición? Sí, muchísimo, muchísimo. Cuando estás en el secuestro, te haces una promesa que hoy trabajas y que hoy cumples, sacas el libro, haces conferencias, das consultas, talleres. Dices, voy a ayudarle a las personas con su resiliencia y con sus traumas y que resignifiquen su vida. Ujú. Eh, ¿Cuál sería ese paso a paso para las personas que nos están escuchando hoy en día? Me queda claro, por supuesto, que tienen que ir a consulta, que tienen que trabajar y que hablabas que hay varios caminos, pero ¿cuál sería como ese paso uno, 2 y 3 para la gente que nos está escuchando que dice: "Oye, yo tengo un trauma y quiero resignificarlo, ¿no? Quiero ser resiliente", ¿no? Primero, les diría que la neurociencia ha descubierto que hay una memoria resiliente. Entonces, si tú te fortaleces a través de lo que viviste, cuando vuelvas a tener una crisis, se abre ese archivo. Es un archivo distinto en el cerebro. No se guarda lo que difícil que viviste igual que en el archivo de los recuerdos. Es otro archivo. Entonces, yo les diría, hazte más fuerte a través de lo que viviste. Convierte este trauma en una fortaleza. Esa es la resiliencia. Construye tu resiliencia. Eso es lo que les diría primero. Hazte la pregunta, si esto me podría fortalecer, ¿en qué me fortalece? Lo segundo, si no quieres tener ayuda y no quieres trabajar tu experiencia, escríbela. Cuando tú la escribas, la vas a poder sacar de adentro de ti. Escríbela con lujo de detalles, porque entonces se calma el interior de quererla tener. Y la tercera cosa que les diría es que le pongan un nombre a lo que vivieron. Si fuese el título en tu vida de un libro, de una película, ¿cuál sería? Okey. Y te vas a sorprender mucho que ese título también ayuda mucho, porque cuando nombras las cosas, adquieren lo abstracto se vuelve concreto y tenemos que aprender a aterrizar lo abstracto en concreto. Ponle un nombre, escríbela y fortalécete. ¿Cómo cambia tu vida cuando comienzas a sanar? ¿Cómo se ve ese cambio? Bueno, se ve a varios niveles. A nivel físico, es como si te entra más oxígeno, y se ha comprobado, como si puedes respirar más. Respiras y se te expande, respiras más liviana. Eso es uno. A nivel emocional, te dejas de pelear. La gente que no ha resuelto está enojada con la vida. Entonces, está enojado con el viene, está enojado con el cajero del súper, está enojado con su pareja, está enojado con sus hijos, se pelea con todo el mundo. Esa gente que ves que todo el tiempo se está peleando por todo, tiene algo no resuelto, generalmente. Así se vería a nivel emocional. Dejas de pelearte con el mundo. Y a nivel intelectual, tienes pensamientos mucho más creativos. No estás todo el tiempo teniendo pensamientos catastróficos. La gente que no ha resuelto siempre está pensando en lo peor. Ay, está precioso el día, mira el sol. Sí, pero va a llover. ¿Me explicó?
siempre está viendo lo que sí, lo malo. Entonces, a esos 3 niveles se ve una persona que no ha sanado. ¿Qué opinas de la frase, el tiempo lo cura todo? La odio. El tiempo el tiempo no lo cura todo. La gente que dice que el tiempo lo cura todo, no sabe cómo es la dinámica de las experiencias traumáticas. El tiempo hace distancia. El tiempo enfría, pero no cura. No cura. Te va a alcanzar. Tarde o temprano. Tarde o temprano te va a alcanzar. Claro, hace una distancia. Si yo no hubiera hecho nada con mi secuestro, claro que hoy ya pasaron 18 años, pues bueno, no estoy sintiendo lo mismo, pero no he sanado. Es muy distinto sanar que hacer distancia, que enfriar. Es el mismo ejemplo de la cortada. Pasa el tiempo y no sigue sangrando igual, pero no está sanada. ¿Cómo aprendes a confiar otra vez? Sanas, pero es que no confío, estoy desconfiado. ¿Cómo aprendes a confiar otra vez? Fíjate que la confianza es algo parecido al perdón, es una decisión. Y te lo pongo, igual sucede mucho en el tema de pareja. ¿Cómo vuelvo a confiar? Yo una vez escuché a un filósofo que me dio una de las lecciones más importantes de la confianza. La confianza no se restablece desde la desconfianza. Solo aprendes a confiar volviendo a confiar. Es una elección. Yo quiero volver a creer. Y yo vuelvo a confiar y la gente me dice, ¿por qué crees que no te van a volver a secuestrar? Porque cuando la gente me pregunta que corro en el mismo lugar y salgo a caminar en el mismo lugar porque yo decidí que voy a recuperar mi libertad y mi vida exacto como la tenía. ¿Y no te da miedo? No. ¿Y te pueden volver a secuestrar? Sí, pero yo pienso que no. Yo confío en que no me va a pasar. Yo voy a creer que ya me vacunaron, Sí. que ya me pasó y que no me va a volver a pasar. Y si te pasa, el típico de la gente, y si te vuelve a pasar, a ver, esa es la ansiedad. ¿Por qué pensar en negativo? No es de ser del club de los optimistas. Vivimos en un país inseguro, nos pueden pasar cosas, hay que tomar precauciones. No es volverte del club de los optimistas, ojo. Pero de nada me sirve vivir con miedo. Entonces, elijo pensar que ya me pasó y que quiere decir que no me va a pasar. Es una elección y confío que no me va a volver a pasar. Es lo mismo que las parejas. Yo confío que el otro aprendió su lección y confío que me ama y le creo lo que me está diciendo y quiero volver a intentar. Y si te vuelve a pasar, bueno, pues ahí dejo de confiar. ¿Me explicó? Sí. Pero la confianza nunca se puede generar desde la desconfianza. Tienes que volver a confiar. ¿Por qué? Porque lo eliges. Es igual que el perdón. Es que si perdono, todo el mundo me va a ver la cara. No, es una elección. ¿Hay algo que 18 años después te hizo falta trabajar o prácticamente trabajaste todos los puntos? Yo creo que trabajé todos los puntos. Hay uno, pero que ya he investigado que a la gente le cuesta trabajo y es el aniversario. Es una fecha, estamos acostumbrados los seres humanos a vivir en aniversarios, cumpleaños, todos son ciclos, ¿no? Que tienen su día. El día que iniciaste tu podcast, ¿cuántos capítulos llevas? El aniversario de tu podcast, de tu trabajo, todo es un sí. Entonces, como que el día del aniversario tengo como una sensación que quiero hacer algo. Entonces, siempre estoy pensando qué hacer. Festejo la vida o me quiero ir de viaje. Y esa semana que estuve secuestrada es una semana rara en mi vida, la voy a decir rara porque la vivo como si se desprende mi alma del cuerpo. Estoy como a 2 niveles haciendo mi vida normal, pero hay una parte que me recuerda lo que estaba pasando. Y bueno, no te quiero decir no lo he superado porque lo he platicado con mucha gente que han secuestrado, que me dice que les pasa lo mismo, que hay que hacer un ritual para honrar que estás viva en vez de sumirte en el recuerdo de ese día. Pero bueno, si hay algo que me ha costado trabajo, es el aniversario. No me es desapercibida esa fecha. ¿Cuál es la pregunta que no te han hecho en tantas entrevistas, en tantos podcasts que te hubiera gustado que te hicieran por compartir un mensaje con la audiencia? Tal vez en este momento de mi vida que me he vuelto más tallerista, conferencista y creadora de contenido, estoy despidiéndome de la terapia. Tal vez me gustaría que me pregunten cómo se siente eso, si he podido
conciliar, estar en paz con dejar esa parte que fue la parte más importante de mi vida y qué me está pasando con esta otra parte, que hoy es a nivel más macro, pero he dejado este espacio tan rico de la terapia al que extraño, si estoy en paz o conciliada con haber hecho ese cambio. ¿Cómo se siente? Estoy trabajando en ello, porque en realidad después de 40 años de terapeuta decidí que toda mi formación la quería como dar ya a un nivel más macro y ya no estar de uno a uno. Sí. Pero la gente, hablando de la identidad, mi esposo, mi gente, me dice: "¿Pero cómo? Si era lo que más amaba ser terapeuta, si tú salías de las sesiones y de un día", yo llegué a tener 10 pacientes en un día, 50 a la semana. Me decían: "Salías llena de luz del consultorio, ¿cómo lo estás pudiendo hacer?". Y es que no son compatibles, Sí. es muy difícil. Y entonces, hay días que pienso que tengo que elaborar ese duelo y no sé si lo he elaborado bien o tengo que trabajar en él. Hay días que pienso si regreso un poco a eso y combino. Hay días que pienso que tengo que cerrar la puerta por completo. Y mucha gente hoy le gusta escucharme, me agradecen mucho mi contenido, pero es un trabajo de pérdida también. Sí. Y me está costando trabajo, y la gente lo ve como si fuese muy fácil, y internamente yo sí estoy viviendo un duelo. Del Esto nunca me lo han preguntado. A nivel macro, ¿qué haces en talleres? Trata a nivel macro, lo que hago en talleres es hablar de estos temas que agradezco después de 40 años que los pacientes me han enseñado, qué es atreverse a cambiar, cómo resignificas tu historia, cómo te atreves a sanar, de qué está hecha la energía y la motivación para el cambio, cómo se construye la resiliencia, cómo pasas de una experiencia de dolor a una oportunidad de crecimiento. Todo lo que yo viví, más lo que me han enseñado mis pacientes, ahora lo hago en talleres y en mis contenidos. Y me encanta poderlo transmitir a nivel macro, pero me pierdo de esa riqueza de sentir lo que pasa en una sesión terapéutica, que es única esa energía. ¿A quién van dirigidos tus talleres? ¿Quién te puede contratar? ¿Quién te puede buscar? Desde empresas que quieren trabajar su parte emocional y hacerse empresas más responsables con la gente que trabaja en sus empresas, hasta todo tipo de gente que quiera hacer algo diferente en su vida. ¿Cuándo te volviste consciente de trabajar tu marca personal? Tienes un podcast, más de 170 episodios, si mal no recuerdo. Subes contenido constante a las redes sociales. ¿Cuándo empezaste a trabajar tu marca personal? No hace mucho, como hace 5 años. Hace 5 años. Yo tengo 5 años. Me gusta hacer esta pregunta, ¿sí? Mi libro se llama Llama la atención, que es el tema de redes sociales, un libro de marca personal, de comunicación, y me gusta hacer esta pregunta. Dame un tip de marca personal que te haya funcionado en estos 5 años para tener la marca que hoy tienes. ¿Cuál sería? Que tu contenido sea muy genuino, que en verdad lo que estás hablando sea algo en lo que tú crees, no algo que te dijeron que sería bueno que hables. Porque siento que cuando yo hago un contenido de estos que me emocionan, como esto que te estoy diciendo, del perdón, de la confianza, y lo digo así, son los contenidos que más se viralizan. ¿Por qué? Porque hay algo que aunque parezca que las redes sociales no, Sí. pero sí, sí se siente cuando tú estás diciendo algo con mucha convicción, que sea algo muy en lo que crees. Ese sería mi tip más importante. ¿En qué crees profundamente? En la capacidad de transformación del ser humano y en que podemos resignificar nuestra vida. Eso ya tiene un espectro muy amplio, se puede aterrizar en muchas cosas, pero creo tanto en eso que siento que cuando hablo de esos temas, la gente le gusta mucho. Y cuando trato de hablar de otros temas para no saturar de cosas, bueno, que sí creo, pero que no son mi pasión, siento que se siente también. Sí, convencido. Yo creo lo mismo que tú. Creo que se puede resignificar tu historia. Estoy convencido de ello. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué piensas cuando ves o escuchas 1 más 1 es igual a 3?
¿Qué analogía te viene? 1 más 1 es igual a 3. Es que las matemáticas no son mi fuerte. Este, no, tal vez me vendría que las cosas no son lineal y matemáticas. O sea, 1 más 1 tendría que ser 2, pero no todo es lineal, no todo es rígido, no todo es tan estricto como se escucha. Yo soy muy rígido. Soy una persona muy cuadrada que en este momento, sus 40 años de la vida, el corazón me dio un aviso hace unos días, me hizo pum, 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 pum. Tengo que dejar de ser tan rígido, de ser tan... En mi sistema, de mi familia, mi mamá fue muy trabajadora. El sistema que tenemos, no había dinero, pero fue trabajo, trabajo. Mi mamá trabajaba doble turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, de 6 a 2 de cocinera. Y la verdad es que yo tengo mi vida resuelta en muchos aspectos, pero trabajo como si no tuviéramos todavía. Y cuando estaba estudiando hablabas del sistema. Y dije, ¿yo qué lealtad tengo con el sistema? Es el trabajo. Esa es tu lealtad y te digo porque es muy fuerte, porque está en tu impronta. Tú aprendiste que incluso vales por el hacer mucho. Y si hicieras menos, el miedo que ahí se mete es quién sería yo Sí. si hago menos. Pero tal vez ese es tu reto. Pensar que tu merecimiento y tu valor está en tu ser, no en tu hacer. Y esa transición es compleja, pero muy fuerte. Merecemos por quienes somos, no por lo que hacemos. ¿Cómo dejar de ser tan rígido, tan cuadrado? O cómo trabajar menos? A ver, la flexibilidad que suena muy romántica es la cualidad, si nada más tuvieras hoy que desarrollar una competencia en tu vida, una sola cosa es la flexibilidad. Pero hay que hacerlo con pasos pequeños. Y la pregunta es, ¿y si hoy pruebo, solo hoy, hacer esto un poquito menos, qué me pasaría? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Esa es la primera pregunta. Y probar muy poquito. Porque cuando tú te haces la pregunta, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y te la contestas, vas a decir, bueno, lo peor que me puede pasar es que hoy gane un poco menos, que tenga un poco de menos material, menos contenido. Y te vas a la peor pregunta otra vez. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si hoy tengo tantito menos contenido y gano menos? ¿Y sabes cuándo vas a llegar a la peor de la peor? Se llama en inglés The Worst Scenario. Es un ejercicio que inventó Harvard para trabajar la flexibilidad. Siempre irte al peor escenario, al peor, y el peor va a ser un ridículo. Te vas a dar cuenta que el peor escenario no era tan peor. Y ahí te atreves a dar ese primer paso. Y cuando des ese primer paso y veas lo que te da de beneficio y que no es tan peor, te vas a atrever a dar uno segundo, hasta que llegues al punto medio. Y eso es maravilloso. Pero es despacio, porque el problema son los bandazos. Hoy quiero ser más flexible, ya. Hoy quiero dejar de hacer, quiero ser más rígido. Y entonces te vas a un bandazo que tampoco va contigo, porque no eres ese. Sí. Y entonces regresas a la rigidez. Y así estás. Quieres ser flexible, que vuelves a la rigidez. Pero si nada más das 2 pasitos, que no te vayas al extremo, ahí te vas a poder sostener. Tus pequeños pasos sostenidos en el tiempo. ¿Estás de acuerdo que todas las familias en estos sistemas tenemos lealtades, no? O sea, yo descubrí, estos 3 días, esto para mí es nuevo, yo descubrí estos 3 días, en terapia hace 2 días, que yo en mi sistema tengo una lealtad hacia mi familia con el trabajo Definitivamente. de, Muy clara. de hecho, ya me murió el 7 de marzo del 2025 y no había podido soñar con ella. Cuando fui a Machu Picchu hace un par de meses, soñé con mi mamá. Y el sueño que soñé no tenía interpretación, te cuento, hasta ayer le di una interpretación que me decía, pues yo me despertaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar con ella en una cocina económica lavando platos en el turno de las 6 a las 2 de la tarde y trabajaba en el turno de las 10 a las 6 de la mañana. Y entonces haz de cuenta que me peleaba yo con mi esposa en mi sueño, ¿no? Me peleaba con mi esposa porque tengo la casa de hoy, el dinero de hoy, las empresas de hoy. Y era un domingo y mi esposa quería ir con las niñas a trabajar.
quería ir con las niñas al parque. Y le decía, no, pues tengo que ir a trabajar. ¿Estás loco? ¿Cómo que irse a trabajar un domingo si, o sea, vamos a ir con las niñas al parque? Le digo, no, no es que tengo que ir a trabajar. O sea, como si el señor de 40 estuviera atrapado en el de 16 queriendo ir a trabajar a las Mazatlecas. Y no lo entendía y me peleaba con mi esposa terriblemente y yo no peleo con mi esposa. Y luego mi mamá aparecía y me decía, Jorgito, ya relájate, dice. No Ya, tienes. ya no tienes por qué trabajar. Y el cuerpo me hacía así, me desperté bañado en sudor. Sí, Ah, porque son avisos de romper lealtades, pero las lealtades, acuérdate que se fincan con las creencias. Atrás de la lealtad hay una creencia, yo valgo porque hago, porque trabajo. Pero aparte fue una sobrevivencia en el caso de tu historia, sí, no nada más una forma de vida, y a lo mejor tú gracias agradeces eso. sí. Entonces, ¿cómo voy a romper algo que agradezco, en lo que creo, que me formó, que me no, no lo quiero dejar? Entonces, tienes que agarrar la parte buena y decir: "¿Cómo honro lo que eso me dio en la vida?". Me hizo un hombre trabajador, me hizo un hombre que valora su historia, me hizo un hombre que valoro mi trabajo, pero la forma, ¿quiero seguir en esa forma o habrá otra forma de seguir con la lealtad? No hay que mandar a volar las cosas, hay que transformarlas. ¿Cómo vivo la lealtad y la creencia de otra forma? Si te ponen una cámara con traductor incluido, es una analogía que me gusta hacer siempre para terminar. Y te dicen, el mundo te escucha, radio, televisión, todos los medios de comunicación y tienes un minuto. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué te gustaría compartir? Este, que no se rindan, que no piensen que nada de lo que viven agotó quienes son ustedes. Que pueden no solamente resignificar y transformarse, sino que sí pueden cumplir sus sueños. Se pueden cumplir los sueños. Sí, Claro que se pueden cumplir los sueños. Agradezco mucho tu disposición por venir a compartir conmigo. He gracias. disfrutado mucho, mucho, mucho esta Yo bonita también. sinergia. Para las personas que no te conocen, que quieren saber más de tu libro, de tus talleres, de todo lo que tú haces, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo aparecen en redes sociales? Aparezco como Shulamit Graver en mis redes sociales y tengo un podcast que se llama Resignificando Ando. Y algo muy importante para todos los que están escuchando en esta pregunta que me hiciste de mi duelo de dejar la terapia, ahora tengo una clínica, que somos un equipo muy sólido de terapeutas con todos los temas, gente entrenada por mí, supervisada por mí, que atendemos en todo el mundo, virtual y presencial, que es pues mi legado, digamos que Qué bonito. una de las cosas más importantes que hoy está creciendo en mí. Y damos muchos talleres, voy a tener un próximo taller el 20 de septiembre, presencial en el Papalote, justamente que se llama Atrévete a sanar tu historia. Un taller de 3 horas que voy a trabajar en esas preguntas que me hiciste. ¿Cómo podemos sanar nuestra historia? Atrévete a sanar tu historia. Me gusta, me gusta. Familia, acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Nos vemos en el siguiente episodio y acuérdense a resignificar y atrévense a sanar su historia. Vayan a mandarle un saludo de mi parte. Aquí les voy a dejar toda la información del taller, de los libros y todos los links para quien quiera estar en contacto con. Saludos.